Maussan Televisión presenta. Tenían cadáveres de la gente. Yo me quedé helado. ¡Papá, el demonio! Yo escuchaba voces. Decían, vimos ovnis. Bienvenidos a mi entrevista paranormal, este espacio en donde planteamos un punto de partida que no necesariamente es real, no necesariamente nos ha ocurrido a todos, pero tiene que ver con esto de el creer, el no creer y el ocurrir. Porque muchas veces, y esto me ha pasado a lo largo de mi vida, muchísimas veces, gente que me dice yo no creo en lo paranormal. Y hacen una pausa y dicen, sin embargo, una vez me pasó que... Y ahí empiezan a contar algo que no tiene explicación. Y a veces el no tener explicación nos da miedo. El no tener respuestas nos da miedo, que es enfrentarnos a la oscuridad. No porque nos da miedo la oscuridad, porque no sabemos qué hay del otro lado. Cuando nos metemos en temas donde no hay verdades absolutas, estamos apagando la luz y nos estamos enfrentando a lo desconocido. Para algunos esto es fascinante, para otros es aterrador, y para otros la oscuridad no existe. Me imagino que un poco como este concepto que en algún momento se pensaba que los gatos cerraban los ojos porque sentían o pensaban que de esa manera se protegían porque desaparecían. Mossi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, es un placer estar aquí con todos ustedes. Si yo te digo paranormal, ¿qué pensás? Bueno, la verdad es que los misterios del universo están por todas partes en el mundo, ¿no? Yo pienso en los misterios del universo cuando me dices lo paranormal, que es esa relación entre el ser humano y las cosas que no entendemos. ¿Y cuánto se une lo paranormal a la música? Muchísimo, muchísimo. La música tiene un equilibrio cuando hay buena música. Claro. Entre la creatividad humana y esa conexión con algo más, que es eso que tenemos los seres humanos cuando de pronto creamos cosas que son diferentes, que no son normales, ¿no? Entonces la música cura, la música entretiene, la música salva vidas, también puede llevarlas más abajo. La industria musical es muy pesada, sobre todo más en el pasado, ¿no? Pero en torno a la música hay muchas cosas, ¿no? Pero al final la relación entre ser humano y música tiene que ver con la magia del ser humano en sí mismo existiendo y usando ese poder de existir, ¿no? Y crear y hacer cosas. La música tiene una relación muy importante con el ser humano porque todos tenemos un instrumento. Todos nacimos con un instrumento musical y esa es la voz. De pronto no se habla de esto, no hay mucha información o no hay mucha gente que lo recalque, pero cuando nosotros hablamos estamos haciendo notas musicales y la primera cosa que hacemos cuando nacemos es llorar y hacemos un berrido, ¿no? ¡Ah! ¿No? Y es una nota específica musical que se puede sacar. Todos tenemos un instrumento musical, no todos tenemos la relación y las características de las virtudes físicas para poder como amplificarlo y proyectarlo a nivel musical, ¿no? Pero todos por eso tenemos una relación intrínseca con la música y eso para mí ya es magia, ya lleva muchas otras cosas que vienen desde la esencia misma del por qué estamos acá, ¿no? O sea... Qué maravilloso. Y entonces decís que la música puede sanar y puede atacar también. Sí. La verdad es que depende de cómo la veas. Sí, generalmente la música siempre va a tener algo que no forzosamente tiene que ser analizado como positivo o negativo, ¿no? Ajá. Es como cuando uno escucha, por ejemplo, el speed metal o este tipo, el hardcore o este tipo de estilos que son muy pesados, que tienen guturaciones. Cuando conoces a los seres humanos que lo hacen, o sea, a los cantantes, a los músicos, te das cuenta de la humanidad dentro de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, las letras
de pronto pueden hablar de muchas cosas que ni siquiera reflejan lo que el ser humano está haciendo, ¿no? O sea, lo que el cantante es, Claro. ¿no? Eso siempre ha pasado con el metal, o sea, de pronto veo en los 80s, cuando el metal o el hard rock empiezan a usar todas las partes oscuras y malignas como marketing resulta que les ayudó más, y sin embargo ninguno de ellos a lo largo de los años resultó ser alguien oscuro realmente, ¿no? Sino bien humanos, ¿no? Con drogadicciones y muchas cosas. Es contradictoria la música porque tiene que ver también con la industria musical que provee esa promoción y que nos vende al artista como tal, ¿no? Entonces muchas veces esas contradicciones nos llevan a diferentes ángulos. Pero en sí la música, la relación del ser humano con la música es mágica porque componer implica algo maravilloso, que es anormal, es paranormal. O sea, que tú puedas encontrar la estética en las palabras, acomodarla con los acordes y las melodías justas para provocar una emoción. Es como una dirección artística, espiritual de un ser humano hacia el universo, ¿no? O sea, sacas algo, lo direccionas hacia el universo y luego lo escuchan los humanos y les gusta. Y la magia viene también cuando cada ser humano interpreta esa canción a su modo. Tú hiciste a lo mejor la letra pensando en algo específico y él lo ve, o la otra persona lo ve hacia otro punto, ¿no? Y entonces se crea una magia, una conexión donde tu canción toma otras connotaciones. Para mí eso es magia. Es este lenguaje universal, ¿no? Por eso le digo magia, porque Claro. es como una relación entre el espíritu y lo físico. Cuando uno aprende a tocar, haces que las manos, cuando estás practique y practique, en el caso mío de la guitarra, o puede ser el teclado, o cualquier cosa, la practicas hasta que te sale, ¿no? Y se crea una memoria muscular, y cuando empiezas a tocar e improvisar en géneros como el jazz o el blues, se crea una magia momentánea, ¿no? Independientemente de que tú puedes componer solos o canciones maravillosas, cuando lo haces en el momento, improvisas, pones todo un sistema, ¿no? Físico, mental, espiritual en movimiento, ¿no? Para expresar esa canción. Todo eso para mí tiene que ver con algo que no es normal, y a la vez es normal porque lo tenemos los seres humanos y lo vemos, pero no todos podemos hacerlo, ¿no? No, yo no puedo hacer nada de eso y lo admiro tanto. ¿Y lo paranormal? ¿Cuándo tuviste un primer contacto paranormal que te acuerdes? ¿A qué edad? ¿De qué manera? ¿Cómo fue? Bueno, yo soy mexicano, pero viví muchos años en Italia, en Florencia, Italia. Un lugar energéticamente poderoso, ¿no? Ahí se creó la Divina Comedia, el Renacimiento, y tuve esa fortuna, ¿no? Y cuando regresé, después de vivir muchos años, me fui a vivir a un hotel donde había muchos artistas cuando se estaba renovando en el centro histórico de nuestra Ciudad de México, toda esa zona, ¿no? que tenía muchas cosas del pasado que solucionar, y entonces empezaron a llevar artistas, porque no había mucha gente que aparte de vender y trabajar ahí vendiendo en las mañanas, pues que realmente viviera en muchas partes, ¿no? De la zona del centro histórico. Y entonces llevaron a muchos artistas, y parte de esa situación fue renovar, llevando artistas. Entre ellos estaba el Hotel Virreyes, que está en Izazaga y Eje Central. Yo viví muchos años ahí. Llegué por invitaciones de, en aquella época, la Fundación del Centro Histórico y la Alcaldía del Centro Histórico que había entonces, que estaban como tratando de hacer esto, y nos llevaron a muchos artistas, y fui de esos artistas que formamos parte de estar viviendo ahí y creando como situaciones, ¿no? Muestras, expos, y luego más adelante hicimos una casa de cultura, y éramos muchos artistas de muchas partes, ¿no? O sea, de muchas disciplinas, actores, modelos, productores, de todo. Y que también era un relajo, había fiestas. Me imagino. Y ese hotel está lleno de cosas bien fuertes, mucha gente ha muerto ahí. Ese hotel fue muy famoso en los años 30, me parece, y de hecho hay fotos de Clark Gable, de
muchos actores de Hollywood de aquella época que venían a hacer promoción acá o cosas y grabar y iban ahí. Se dice que hasta Marilyn Monroe estuvo ahí. Más adelante hubo una decadencia fuerte en el hotel en los 70s, 80s y bueno, lo salvaron un poco, ahora se llama diferente. Pero en sí han pasado muchísimas cosas. De hecho, en una época que iban muchos boxeadores también. Entonces, aparte este hotel está hecho sobre un edificio del virreinato, por eso se llamaba Hotel Virreyes, ¿no? Y de hecho hay una pintura en la entrada que es de la época del virreinato. Entonces, lo que no hay ahí de energías o sea, es inimaginable, la verdad. Y ahí yo tuve una novia, modelo, en aquella época traía muchas broncas ella, y bueno, yo creo que yo también, porque estaba conmigo. Y teníamos broncas, y la verdad es que una vez peleamos ahí, discutimos. Yo iba a ir a la presentación de un lugar, ya se había terminado la relación, ella se iba a ir al otro día a su ciudad, porque no era. Y entonces hubo mucha tensión, discutimos, cayó una tormenta gigante, así, y de pronto... pues en las tensiones ella como que tomó una cosa como si algo lo poseyera, se puso muy loca y se fue a esconder como en uno de los pasillos y en fin hizo una serie de loqueras y yo hablé con un amigo que era psicólogo y ahí estuvimos con ella medio platicando y en fin, al final se tranquilizó y terminamos yéndonos ahí a La presentación. No, ya no me fui a la presentación, al cuarto. Yo tenía un cuarto grande. Contame, describe cómo era el lugar por dentro antes de... Así introducimos a nuestro público dentro de la historia. Pues mira, ha sufrido muchas remodelaciones. Pero ¿cómo era en ese momento? ¿Cómo lo recordás? En ese momento era muy de los años 70, mucha de esta onda de los, ya sabes, con este tipo de muebles que ya tenían mucho tiempo, ¿no? Pero todavía funcionaban, ¿no? Claro. Y de pronto tenías cosas medio psicodélicas, así un sillón rojo, ¿no? Ya ahorita ha cambiado mucho, pero era como en toda esta onda medio setentera, ¿no? Techos altos, me imagino, mucha madera. No tanto, te digo, no, más que madera, era pues como un hotel de los años 70 donde tiene como esta cosa entre posmodernista, que ya era pues vieja, ¿no? Pero en la época medio posmodernista, entonces de pronto tenía ¿cómo se dice? Tapices con rombos, ¿no? Y todas estas cosas medio locas, sí. ¿no? No quiero hacer una comparación para nada con el Hotel del Resplandor, pero ese tipo de Eso es lo que tengo en la cabeza, por eso quería preguntarte eso. Sí, totalmente. O sea, no igual, pero sí, pues de la época de los 70. Claro. Vamos a hacer un corte y después seguimos y nos contás qué es lo que pasó en este lugar. Perfecto. Continuamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos. Mosi, te corté en el mejor momento, ¿no? Estábamos en un hotel, el Hotel Virreyes, que estaba sobre construcciones del virreinato, o sea, estamos hablando de casi, o de 500 años o más, quién sabe, y yo imagino, porque siempre las construcciones del virreinato estaban sobre construcciones importantes de Tenochtitlan, así que me imagino que estamos hablando de cientos o tal vez hasta miles de años de gente viviendo en ese lugar, que lo que me contabas era un hotel a lo del Resplandor, pero distinto, y en el medio de todo eso te corté cuando me estabas hablando de terminaron esa pelea tan extraña y qué pasó. Bueno, el hotel obviamente tenía ya todas estas cosas viejas de los 70s, yo estoy hablando ahorita del 2005, entonces pues ya por ejemplo los colores en los tapices no eran los mismos, no estaban tan florecidos, o sea no estaba todo tan digamos nuevo, tan colorante, ¿no? O sea, entonces sí había como de pronto, si lo veías desde un punto de vista, había algo como de decadencia en todo el hotel.
que se respiraba, ¿no? En el aire. Aparte de la energía, yo inmediatamente cuando llegué tuve un sueño bien pesado de que dos niños me llevaban en el sueño por el hotel, ¿no? Y por los pasillos, y yo les decía a los niños, no es por acá, niños, es por otro lado, en mi sueño, y me despertaba. Ya desde el principio todo es como una bienvenida muy loca, pero realmente eso era un sueño. Pero más adelante, esto ya fue como un año después, ¿no? Yo llegué en el 2004. Y cuando estaba con esta chica que se armó esta tormenta, en algún momento ella se salió, en su locura salió y se quiso como aventar a la calle cuando estaba, bueno, no quiso, se aventó a la calle, pero era una tormenta tan grande y una lluvia tan fuerte que, pues, gracias a Dios no había coches, estaban muy lejos y no pasó nada, ella la pude cargar. Entonces todo bien tenso, bien loco, ¿no? Con esta chica, mi amigo psicólogo habló con ella y yo también, y estaba ya sentada estaba en el piso, en un pasillo, en el fondo, ¿no? Y aparte el Virrey en esa época tenía todo el sexto piso, estaba en remodelación, ya tenía como 2 años en remodelación. Y el sexto piso era el más pesado, era donde la gente veía más cosas. Yo en esa época estaba viviendo en el tercer piso. Y entonces ella se fue a uno de los 2 pasillos del sexto piso, ¿no? Y ya estábamos ahí, no había gente viviendo ahí, porque ahí rentaban por mensualidad el cuarto, claro, como departamentos. O sea, primero nos trajeron gratis y después ya nos pagábamos la renta. Pero bueno, y abajo había fiestas y tuvo un renombre muy grande y hasta había gente en Europa que hacía cola por 6 meses para venir al Hotel Virreyes. O sea, había extranjeros, artistas, había un movimiento muy grande. O sea, quiero recalcar eso, no era nada más esta locura que nos fuimos a un hotel nada más así, porque sí, había todo un movimiento, ¿no? Artístico. Pero fuera de ese movimiento artístico estaba toda esta decadencia, todas estas energías. Y ella en un momento dado se tranquilizó, ya la pude llevar ahí a mi cuarto. En mi cuarto yo tenía 2 camas king size, ¿no? Era como una choro suite, ¿no? Y era grande, tenía un balconcito que daba a Izazaga enfrente de la iglesia de Salto del Agua, que es una de las más viejas que hay precisamente dentro del centro histórico, y así que toda la energía es muy pesada ahí, ¿no? Hay que como llevarla haciendo cosas creativas y bueno, nos metimos a bañar juntos, se relajó, nos acostamos y ella se acurrucó conmigo y yo en la otra cama pues no había nadie, y tenía un burocito aquí que separaba las 2 camas con una lámpara y enfrente tenía como un espejo y una mesita y una silla donde pues, me sentaba yo a escribir canciones o cosas así, una mesita y estaba la silla así metida ahí. Y bueno, se durmió en mis brazos, y yo creo que habré dormido como unas 3 horas con ella. Estaban las luces apagadas, obviamente, pero entraba la luz de enfrente de la calle de Izazaga, que es fuerte, es grande, y entraba un poco, ¿no? La luz al balcón, o sea, no era completamente oscuro, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de haberme levantado, y cuando me levanto así, bueno, más bien abro los ojos, y la tenía ella acá, y volteé a ver acá, y había una niña que no le podía ver el rostro, pero tenía el pelo como claro, como rubio, no sé, o se veía como blanco, pero en la oscuridad se veía más claro su pelo, y se veía como un vestido como de holán, o sea, de esos que tienen como cositas así, ¿no? De niña, pero en la oscuridad. Y mi primera pues reacción fue decir, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, estaba yo levantándome y pensé que estaba viendo como la cama o algo, o sea, pero ya cuando empieza a acostumbrarse mis ojos a la oscuridad. Hacia la oscuridad, pues me doy cuenta que es una niña, que se está enfrente aquí, así exactamente. Y aquí a mi novia yo la tenía abrazada, y me acuerdo de ahí ya entonces como que me cae el 20 y digo, ¿qué
¿qué es esto? Y ella estaba como viéndome, pero no tenía, o sea, no es que no tenía cara, es que no alcanzaba a verle la cara, pero sí veía el contorno de su parte como clara, ¿no? El vestidito, Claro. Y entonces, como que ya como entré como bien en razón y la primera cosa que me vino de hacer fue como tocarla, ¿no? Para ver si era real. Y entonces hice así y ella salió corriendo y se metió debajo de la mesa donde estaba la silla. Bueno, estaba la silla, ¿no? Y como que se metió ahí entre la silla y la mesa donde estaba el espejo. Y entonces ahí fue cuando vi ese movimiento que sí me asusté muchísimo. Digo, me asusté, pero toda esa parte al principio era como ver qué está pasando, ¿no? O sea, ¿es real esto? Pero ya cuando ella se metió así, es como si dije, ¿quién se metió a alguien? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero era una niña, o sea, todo eso en el momento, ¿no? En milisegundos. Inmediatamente prendí la luz y no había nada. Y obviamente ahí fue donde me super asusté más, ¿no? Porque dije, ok, porque por un momento pensé que se había metido una niña, ¿no? O sea, pero no, cuando prendí la luz no había nada. Y obviamente cuando prendí así la luz, pues yo moví, mi novia se despertó. Y lo más loco es que ella despertando, que después no se acordaba de eso, ella me dijo, no, tranquilo, no pasa nada. Y yo, ¿por qué dices eso? No, o sea, loquísimo. Y después de haberme dicho eso, no, tranquilo, no pasa nada. Es como dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, digo, o sea, ¿cómo me dices que no pasa nada y ahora me preguntas qué sucede? O sea, yo estaba así como verdaderamente muy impresionado, ¿no? Y es como algo que no se me olvida, lo tengo muy claro, ¿no? En la mente. Obviamente no pude quedarme a dormir ese día ahí, ya ella se iba a ir, entonces yo terminé quedándome platicando en la recepción y aparte ella no quiso bajarse. Yo le dije, es que me pasó esto, no me creyó, me dijo, ay, estás exagerando, digo, soñaste, no soñé si te tenía aquí al lado. En fin, ya estábamos, como ya habíamos peleado y todo eso, y yo dije, ya sabes que ya demasiado, too much, ¿no? Entonces me bajé a la recepción, ella no sé, ella me quedo acá, me quiero quedar a dormir. Y se quedó ya a dormir, no le importó nada de lo que le conté, y yo no pude, yo me quedé abajo. No me imagino. Ahora tengo un montón de preguntas para hacerte, pero hagamos un corte y vamos a detalles de cosas que me impresionaron mucho que me contaste. Ok. Continuamos. Canal 3.3. Maussan Televisión. Regresamos. Mosi, es impresionante, ¿no? Nos hablabas, viste a la niña, no le veías la cara, tenía el vestido. ¿Es un vestido antiguo? ¿Era un vestido que habías visto alguna vez en la calle? ¿Cómo era lo que podías ver en ese contorno? Es que la verdad no sé exactamente cómo relacionar dónde he visto ese tipo de vestidos, porque evidentemente lo habré visto en alguna parte, pero la verdad es que me parece como vestidos de niñas de la época más como de los años 30, 40, o sea, de esos, me acuerdo que tenía o sea, eso sí alcanzaba a verlo porque tenía como una orilla, como estas cosas, como si fuera una nubecita, no sé cómo explicarlo. Claro, no sé cómo sí, el tipo de cuello así. Sí, exacto. Y me acuerdo perfectamente que la parte que hacía el contorno del cuello era medio clara, por eso la veía. O sea, yo veía más las cosas claras, ¿no? Veía su pelo, lacio. Lacio no tenía peinado, no tenía... No, o sea, no tenía peinado, pero lacio, que le caía hasta como por aquí. Yo no podía ver el rostro por la oscuridad, pero sí veía el reflejo de la luz en su cabello blanco y en el vestido que era claro, y alcancé a percibir ese volano. Y no sé, me imagino que ese tipo de vestidos, o sea, no sé cómo es, pero yo en el momento lo veía como grueso el vestido. O sea, no una como tela pesada. Exacto, una tela pesada. O sea, entonces, no sé, me imagino debe ser viejo. Sí, es muy loco. Es loquísimo. Y
Estaba tan cerca que podías tocarla. Sí, totalmente, aquí a esta altura. O sea, yo tenía aquí a mi novia que se quedó dormida aquí y no se movió. Y la tenía dormida en mi pecho y a esta altura, así cerquita de mi brazo, me acuerdo perfectamente bien. ¿Y cuando sale corriendo se escucha algo? No, no escuché nada. No sé. Fue de las cosas que más me asustó porque pues, no sentí los pies corriendo y en el hotel había alfombra sobre la duela. Entonces sí se oía de pronto los pasos y todo eso. Entonces no se oyó nada. Yo la vi corriendo, pero obviamente todo pasó tan rápido que pues cuando la veo correr y prendo la luz es cuando que me cae el 20 de lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué hora era más o menos? Eso es importante. Eran como casi las 3 de la mañana. No me acuerdo, era por ahí cerquita. Era la madrugada. Nos habíamos dormido como a las 12. Y te digo que dormí como 3 horas. Entonces, por ahí cerca de las 3 de la mañana, pero no me acuerdo exactamente. ¿Cuánto la buscaste hasta asumir que no era o no estaba ahí? Fue muy rápido, pero en el momento en el que prendí la luz, porque obviamente ya escuchábamos muchas historias ahí en el hotel. Y yo ya tenía 1 año y cacho, yo había llegado en el 2004, y eso era 2005, mediados de 2005, ya tenía 1 año y medio, y había muchas historias de mucha gente que había visto cosas. Yo ya me habían pasado cosas extrañas, ¿no? Que de pronto estaba yo acostado y sentía como que algo, ¿no? Como que se hundía un poco la cama o algo había así extra, pero volteabas a ver, no había nada y pues te acostumbrabas. Y alguna vez sí me pasó de estar dormido y sentí como que me dieron una cachetadita así, pero a lo mejor fue mi sueño. Entonces yo pensé eso, siempre todo lo justifiqué. Tenía sueños muy locos, ¿no? Pero también era una época en que yo era muy relajista, ¿no? La música, pues ya sabes, a veces te lleva por senderos. Y yo era muy, muy fiestero en esa época. Y entonces había mucha fiesta ahí en el hotel, mucha gente, mucho relajo. Muchas cosas buenas también creativamente, o sea, no era solo eso el hotel. Pero sí había muchas fiestas. Entonces, pues de algún modo u otro había mucha gente, entonces dejabas pasar todas esas historias, ¿no? Hasta ese día. Bueno, bajaste a la recepción. Sí, se lo platiqué el gerente en esa época que me llevaba muy bien, estaba precisamente, se había quedado ahí y él empezó a platicarme más historias todavía. A todos les había tocado, a mucha gente. Bueno, pero mucha gente también vivió y no vio nada, o por lo menos. Pero yo, energéticamente, yo creo que sí, de algún modo u otro, toda la situación de mi novia, yo mismo al ser un músico, compositor, estar como metido en la magia también, te digo, de la energía de la música. No soy como muy normal, o sea, en ese sentido. Yo le he dedicado muchas horas al instrumento, soy como obsesivo, tengo mucha capacidad técnica en la guitarra, ¿no? Y también canto y compongo, entonces es como mi vida la música. Hay mucha gente, ¿no?, que se dedica a la música, no todos tienen el grado de obsesión que de pronto algunos tenemos, ¿no? Entonces eso provoca también como energéticamente que tú estés abierto a más cosas. Así lo siento yo. ¿Y cómo sigue esto? O sea, ¿qué hiciste? ¿Volviste a la habitación? ¿Volviste a dormir ahí? ¿Te volvió a pasar algo? No, me quedé en el lobby, ya no me llevaba bien con mi novia y toda esta cosa que se quiso quedar y ni siquiera me creyó, pero ella me dijo eso, que no me preocupara, que estaba todo bien cuando se despertó y no se acordaba, ¿no? Entonces toda esta cosa loca y que había hecho ella y se había querido como aventar a la calle, dije yo, no, ya es demasiado, o sea, ya hice lo que pude, yo no regreso a ese cuarto. Y entonces me cambiaron de cuarto, o sea, inmediatamente, al otro día yo me fui a otro cuarto. ¿Volviste a entrar a buscar tus cosas o te sacaron todo y no te No, sacaste sí entré por mis cosas, eran muchas, entonces me cambié porque tenía instrumentos, bocinas y cosas de día. Al otro día dije, no, ya lo que se quedó ahí, esa energía, yo no la quiero volver a ver, o sea, me asusté. Entonces me cambié de cuarto y no me volvió a pasar.
¿Y te dio curiosidad? ¿Trataste de pensar, de buscar explicación, de saber quién era esa niña? ¿O lo dejaste ahí? El problema es que hay tantas historias que habían pasado, o sea, militares. Por ejemplo, hay gente que veía un militar Ajá. que había muerto ahí. Había gente que había visto a una señora que andaba en camisón, que nunca estaba, ¿no? Yo nunca vi ni al militar ni a la señora. Había una prostituta que veían en el primer piso. Decían prostituta porque había una historia de que había muerto una prostituta ahí en el pasado, y había amigos que, por ejemplo, la vieron. Nosotros estábamos de pronto jugando ahí. Al primer piso tenía un TV room donde estaba una televisión, había jueguitos, maquinitas, y ahí nos veíamos muchos, ¿no? Bueno, ahora me contás bien todas esas historias, vamos a ir al último corte y quiero saber, lo primero para que pienses en el corte es cuál es la primera cosa extraña que te pasa cuando llegas, y quiero saber la sensación que tuviste cuando entras por primera vez a ese lugar. Okay. Continuamos. Regresamos. Me estás dando una cantidad de detalles que son alucinantes de este Hotel Virreyes. Me gustaría saber si te acordás y si podés recrear las sensaciones de la primera vez que entraste. Sí, mira, era una época en la cual yo venía de Italia y tenía una especie de revoltura en la cabeza, ¿no? De pues, Europa es Europa, ¿no? Y regresar a mi país y bueno, obviamente hay muchas usanzas diferentes y modos de ser que me costaban trabajo de nuevo en mi país, ¿no? Entonces tenía como contradicciones, pero a la vez yo amo mi país, o sea, por eso estoy acá, por eso decidí regresar. Y en ese momento que entro al Hotel Virreyes tenía todas estas cosas en la cabeza, y entonces era como muy surrealista, ¿no? Después de vivir tantos años en Florencia, llegar a este hotel que tenía todas estas cosas. En esa época había muchas cosas que se hacían con artistas y todo el lobby se pintó con grafitis por artistas, pero muy lindo, o sea, muy padre. Y se empezaban a hacer, todavía no se empezaban a hacer tantas fiestas, pero se empezaba a mover toda la cosa, se iba a empezar a remodelar el hotel. Después se remodeló, me tocaron como 2 remodelaciones, porque viví del 2004 al 2008. Y luego me fui a vivir a otras partes y todo, y me fui a vivir a Playa del Carmen, y regresé en finales del 2011 y volví otra vez en el 2012 hasta el 2017 al hotel. O sea, te tiene atado. Sí, me tenía. Bueno, no, mentira, no, he hecho conciertos ahí hace todavía como unos años, todavía creo que el año pasado o año y medio atrás fui a hacer un concierto ahí, un acústico. Ahora se llama diferente, ¿no? Y está todo remodelado, es como un hostal de primera clase, y hay muchos extranjeros. Ya no es la misma movida que estaba antes. Cuando yo llegué éramos muchos artistas, pero contados, ¿no? O sea, no eran, ya había extranjeros, pero bueno, éramos 50 o 60 personas en el hotel viviendo. ¿Y qué fue lo primero extraño que te pasó y no le diste importancia, que te acuerdas? Estos sueños extraños al principio. El de los niños. El de los niños fue muy, ¿cómo me acuerdo? O sea, de pronto a mí se me olvidan muchísimas cosas. ¿Nunca te acordás de un sueño encima de un sueño hace 20 y pico de años y de 2 niños? Exacto, sí, muy loco. No era la misma niña, ¿no? No, bueno, no sé, o sea, era un niño y una niña, no sé si ella era la niña, o sea, la verdad es que yo no me acuerdo de los niños en el sueño, me acuerdo que eran niños, ¿no? Y no me acuerdo si eran morenos, güeros o cómo eran, ¿no? Pero la niña sí me acuerdo que tenía el pelo, pues, no sé si era rubio o güero, pero en la oscuridad con la luz que entraba de la calle se le veía claro el pelo, ¿no? Pero no sentí que fuera esa misma energía, ¿no?
Entonces no sé esa niña de dónde es. Yo pregunté y nadie supo decirme qué pasó, ni cómo, ni dónde. Pero también en el hotel mismo, antes de todo lo que tú decías, que obviamente, pues, no sé, de la época prehispánica, quién sabe en esa zona cuánta gente no estuvo, ¿no? Pero como hotel, mucha gente había muerto. Y de hecho en esa época a mí me tocó señoras que también fallecieron ahí, que tenían viviendo un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, no sé, por ahí algo habrá tenido que ver. Nunca pude saber la historia. ¿Y realmente. qué historias te contaron que te hayan impresionado? Esta historia de la prostituta, estábamos nosotros en el TV Room, un amigo mío, Isaac, que es muy alto, y le mando un saludo a él, a toda esa gente del Virrey. Tengo muchos amigos todavía que llevo buen contacto con ellos, que vivían allá. Él sí era muy, muy, muy susceptible a las cosas paranormales. Y él de pronto las veía estando así con la gente, ¿no? Y nosotros no. Y el TV Room era muy grande y estábamos ahí paradójicamente jugando dominó. Yo nunca juego dominó, pero de pronto llegabas, no sabías qué hacer y estaban ahí echándose una cuba, algo y jugando dominó. Y vente, bueno, ok. Y ahí estábamos de pronto echando un poco relajo y yo estaba sentado acá y él estaba ahí. De pronto como que se puso así pálido. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Y él me dice, es que acabo de ver ahí entrar al baño a una como prostituta, me dice. ¿Qué? Sí, tenía una minifalda y traía así todo el rímel así como corrido, pero se veía bien loca y así despeinada. Estás diciendo, de verdad te lo juro. Aparte él es de hecho un abogado renombrado ahora, entonces, o sea, nunca ha sido como una persona que diga, bueno, los abogados, no quiero decir nada, no, para nada, pero bueno, o sea, nunca se había inventado choros de eso. Entonces, cuando él decía algo así, le cambiaba el semblante, uy, ya está viendo algo, y entonces nos fuimos a buscar, obviamente, al baño, no había nadie, ¿no? Pero ya toda la energía con la que quedabas, entonces así te pasaban muchas cosas en el hotel, ¿no? Llegaba alguien que, acabo de ver a la señora, la acabo de ver, y cosas así que sucedían, ¿no? A mí no me pasó hasta un año y medio después, ¿no? ¿Y lo creías al principio cuando te decían estas cosas o qué te pasaba? Fíjate que soy un poco como tú, o sea, no soy ni completamente escéptico ni completamente creyente, ¿no? Nunca me había pasado nada a mí acerca de ver algo así, de un fantasma, un espectro o algo así, nunca en mi vida. Pero sí me pasaba cada tanto de despertarme en la madrugada y en la oscuridad ver cosas, como por ejemplo una vez cuando regresé precisamente de Italia, me levanté y al lado mío había como un indio que estaba bailando en otra zona completamente, pero después ya como que me acostumbraba así a la oscuridad y desaparecía, ¿no? Y eso me pasó varias veces a lo largo de mi vida y vi cosas extrañas, pero como pues, me acostumbré a eso, pero de pronto se iba, ¿no? En este caso, precisamente por eso, cuando vi a esta niña, me asusté porque pensé que estaba viendo algo que de pronto ves, no sé, una silla y la estás viendo como otra cosa, la silla, ¿no? Y de pronto sí, un error. Exacto. Pero aquí no, para nada. Salió corriendo. Exacto. Entonces, sí fue muy impresionante para mí, porque generalmente cuando me sucedía eso se desvanecía y yo estaba viendo otra cosa, ¿no? ¿Y por qué te dio miedo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos miedo a los fantasmas? O sea, a ver algo que si no te está haciendo daño y no es alguien que te está haciendo algo, pues por miedo a lo desconocido, a saber qué es esto, por qué está pasando, ¿no? A no tener control sobre la situación a lo mejor. No sé, es una buena pregunta, pero no sé qué respondértela bien. ¿Y en tu nueva habitación te pasó algo más? No. Me pasaron algunas cosas todavía más adelante extrañas, pero no como esto. ¿Qué cosas extrañas? Una vez, llegando de un concierto, llegué a casa, al cuarto, perdón, de unas amigas
que estaba mi baterista, se fue ahí con ellas, me dijo, vente acá, y pasaba que luego caías a los cuartos y cotorreabas un rato, después te ibas. Y ellas tenían ahí un whisky, y yo ya me había tomado unas cervezas, y yo pues no soy muy de tomar whisky, me tomé como un vaso y medio de whisky, y se me borró el cassette, algo que no me pasa. Yo no tomo ya, la verdad, ahora. Antes sí, tomaba más y era más relajista. Y se me borró un poco el cassette y me fui precisamente al 6º piso. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero el de seguridad me vio en el 6º piso platicando con alguien, dice. Yo no me acuerdo de nada de eso. Y me dijo, ¿qué haces acá, Mosi? Vente. Y me jaló y me llevó a mi cuarto y esperó a que yo entrara. Y yo estaba borracho. Pero no me había tomado más que un vaso y medio de whisky. Y me había tomado como 3, 4 cervezas, o sea, pero así, en esa época... Nada terrible para sí, lo que tomabas. Exacto, así como para... Para que pase eso. Exacto, y yo se me borró el cassette completamente. Y me acuerdo que también un amigo argentino precisamente, publicista Julián, que vivía también con Franco y con unos, me vio en el pasillo, que yo decía que me vio en la mañana, yo no me acuerdo de eso para nada tampoco, que yo había abierto la puerta y que veía y cerraba así la puerta y dice que me dijo, Mosi, ¿estás bien? Y se acercó hacia mí y yo le cerraba la puerta, pero no completamente, ¿estás bien? Y yo no le decía nada. Y entonces, ¿todo bien? Y yo le dije, dice que yo le dije que sí, y abrí un poco más la puerta, como si yo estuviera esperando a alguien. Yo al otro día me levanté con una cruda horrible. Me da mucha pena decirlo, pero voy a decir la verdad, ¿no? Horrible. Y decía, ¿cómo es posible que me haya puesto así si no tomé tanto? Pues bueno, crucé, no sé. Y al final me empezaron a decir todas estas historias, todo lo que yo hice. Y eso me extrañó muchísimo, ¿no? Pero no me volvió a pasar nunca más. Pues. O sea, no, a hoy, ¿cómo te llevas con la oscuridad? Con la oscuridad real, no con lo oscuro, sino con apagar las luces. Es muy loco porque sí, por alguna razón para poder dormir bien, no por miedo, porque si no lo diría, para que me dé sueño, necesito tener una lucecita en la oscuridad a lo lejos. Si no tengo esa lucecita y estoy en lo oscuro, no es que tenga problemas, pero me cuesta trabajo dormir. En cambio, si hay una lucecita chiquita, me da más sueño. Entonces siempre duermo con una luz chiquita para que me dé sueño, sí. Imagínate si ese día lo hubieses tenido. Sí, ese día no había ninguna lucecita. ¿Les escribiste alguna vez? ¿Les cantaste? Sí, he hecho algunas historias. Me fascina de pronto esa parte mística, pero no he encontrado. De hecho, alguna vez me gustaba mucho la idea de hacer una canción de enamorarme de una fantasma, ¿no? Pero en la canción, ¿no? Sí. No que quiera hacer eso, por favor, ¿eh? O sea, no. Pero es un buen proyecto que tengo ahí que aún no lo he logrado. O sea, he hecho muchas letras y no me han gustado. Sería lindo que le escribas algo a esta niña. Por ahí es lo que está esperando. Pues es un muy buen consejo, ¿eh? Fíjate que lo voy a tomar en cuenta, nunca lo había pensado, en componer una canción a la niña. Claro. Sí, porque ahora lo veo desde otro punto de vista. En el momento sí fue chocante, o sea, sí fue un shock. No. Me imagino. Mosi, gracias por haber estado, fue un honor y la verdad que es increíble, es espectacular lo que contaste. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, me acaban de hacer decir cosas que generalmente nunca digo. Entonces no sé si vaya a ver yo la entrevista, me va a dar pena. No, es cierto, sí que la voy a ver. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y un poco lo que decimos siempre, lo que decía Mosi recién. Este es un espacio para escucharnos de manera distinta. No es un espacio para juzgar, es un espacio para buscar coincidencias, para escuchar, para abrir la mente, no para plantear conclusiones, porque la realidad es que tenemos muy pocas conclusiones de estos temas. Gracias y hasta la próxima. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.